Bueno, gente, gracias por estar en este video, porque aquí vengo a darte mi opinión sincera sobre esta plataforma. Fíjate donde tengo Flap Blockchain, que es una copia de Chia, perdón. Fíjate aquí. Decidí abrir las dos plataformas para que ustedes vean que es lo mismo. Fíjate, nodo, cartera, granja, llave. Miren, es lo mismo. Y ahí veo varios youtubers que dicen de que es seguro el tu poder estar farmeando tanto con Chia. Fíjate que yo tengo aquí 1219 plop y tengo 120 TB. Aquí abrí Flap para estar probando y darle a ustedes mi punto de vista y qué me parece a mí esta aplicación y las otras que han salido, porque hay como 3 o 4. Bueno, mi opinión es la siguiente. Estas claves de seguridad que yo estoy usando en esta plataforma, pues fueron unas claves de seguridad aleatoria. Yo no usé mis palabras de seguridad de Chia, porque a mí me parece que esto es muy peligroso. Y te recomiendo a ti allá afuera que estás viendo este video, que si tú tienes una buena cantidad de plop creado, que ustedes saben que esto no es tarea fácil, el crear esta capacidad de Tera. Fíjate que yo llevo 120 TB y 1219 parcelas. Es muy difícil. Aproximadamente me he tomado como un mes, casi un mes, para crear todos estos plop. Y que de repente salen estas personas, estos que están acá, varias aplicaciones parecidas a la de Chia y con lo mismo, es decir, con los mismos códigos. Y yo de manera personal no me voy a meter en esto por el momento. Imagino yo que la gente de Chia están viendo esto y puede hacer que te dañen tus plop o te baneen tus plop, que no sirvan tus parcelas, porque no puede ser de que Chia esté prestando su código fuente para que esta gente estén creando lo mismo con el trabajo que ya hizo Chia. No sé si me están entendiendo. Para mí, yo creo que sería muy prematuro el nosotros estar probando estas nuevas aplicaciones. Hay más. Decidí hacerlo con Flap, porque Flap es la que tiene como más, qué sé yo, se ve como mejorcita de las otras y es la que es más estable. Estuve investigando de cuál sería mejor al día de hoy y esta, después de Chia, estaría esta. Y van a salir más. Van a seguir saliendo cientos aplicaciones de esta, pero ustedes saben que algunas son las que van a quedar en el mercado. Esta Flap no tiene casa de cambio. Si tú decides farmear en ella, pues estaría, en caso de que tú alcances a ganar un premio, pues, o varios premios, pues sabes que esta moneda no tiene ningún valor, a diferencia de Chia, que ya Chia tiene valor en el mercado y tiene ya una casa de cambio que la está comercializando, algo que no tiene esta. Pero recuerden que Flap, así mismo empezó Chia, que Chia no tenía valor, ni tenía casa de cambio y todo era como, qué sé yo, una lotería cuando tú estabas farmeando al principio. Sin embargo, ya Chia está yendo muy bien y fíjate la capacidad que tiene, que ahora mismo ya va por 26. Antes de ayer estaba en 28, estaba en 26. Esto ha ido bajando, esta parte de aquí ha ido bajando, no sé por qué, porque antes de ayer yo la vi y iba ya por 28. Pero mi opinión sincera, chicos, es que se esperen. Yo sé que se ve muy bonito el que tú puedas farmear en ambas plataformas al mismo tiempo y que a la vez tú puedas farmear en Corpur y que todo, que puedes farmear aquí, puede estar sincronizado también aquí en Chia y que estés cultivando en todas estas. Pero se ve muy bonito, pero entiendo yo, y es mi punto de vista, que esto puede ser una arma de doble filo, porque cuando Chia o la gente de Chia no se han pronunciado
diciendo de que está correcto y que ellos no le importa de que Flash, de que tú estés farmeando con ellos y que los plots te sirvan y que no va a haber ningún problema en un futuro. Y volver a farmear 1219 plop no es tarea sencilla. Ustedes saben que eso lleva tiempo. Estamos hablando de un mes o 2 meses de trabajo en muchos casos. Han salido herramientas que aceleran un poco el proceso de tú crear las parcelas, pero al final es un trabajo que también la vida útil de tu disco sufre. Tus discos M.2, tú sabes que cada vez que tú creas parcela, pues la vida útil del disco es menor. Y en caso de que mañana te corres el chance de que vengan y te cierren la cuenta por tú estar inventando con Flap o con las otras aplicaciones, yo, mi opinión personal, que me voy a esperar. Mira, estaría muy bueno yo meter ahora mismo 1219 parcelas aquí. Yo estaría ganando un premio, pero literalmente estaría ganando un premio de una vez. O rápido, porque la capacidad de ellos no es mucha, ¿no? No puedo verlo aquí, no puedo verlo, pero bueno, aquí está, mira, ellos apenas tienen 595 petabytes. Creo que es esto acá, ¿verdad? 595. Y mira cuánto tiene Chia, es decir, que el Chia le triplica. Si yo me meto aquí, y mira, está creciendo, wow, está creciendo muy rápido. Hay mucha gente que está creyendo en este proyecto. Y estos plots que tuve aquí en Flash es que yo, inventando, metí un disco. Yo metí un disco para ver qué tal iba y el disco se sincronizó sin problema. A pesar de que estoy usando otras llaves de seguridad. O sea, yo inicié con otra llave de seguridad que no es la oficial, que no es la que yo uso aquí en Chia. Porque recuerden que esos plops llevan mi llave de seguridad. No sé si tú usando otra clave de seguridad, otra llave de seguridad acá, y luego usando tus plops con tu llave de seguridad usada o vieja, vamos a decir, de Chia, no sé si esto funcionaría de que farmear y ganar moneda pueda funcionar con estas claves de seguridad aunque tú uses tus plops de aquí. Eso es una prueba que también que sería bueno hacerla en caso de que yo mañana me decida arriesgarme. Me gustaría como eso, meter toda mi capacidad de aquí, pero sin revelar mis claves de seguridad. Tú eres un usuario que cuenta con una buena cantidad de almacenamiento. No te arriesgues porque tú crear esta cantidad de parcelas es un trabajo muy fuerte. Imagínate que te cierren tu clave y aparte de esto que te baneen la cuenta y que tú tengas que empezar de cero a crear los plops. Sería un trabajo súper brutal que yo en lo personal voy a esperar a ver si la gente de Chia se pronuncian al respecto y dicen de que no hay ningún problema en cuanto a farmear con estas otras plataformas. Pues si ellos lo dicen, pues entonces yo lo haría sin problemas. Estaría farmeando en todas al mismo tiempo. Y ustedes saben lo extraño de esto y lo que a mí me llama muchísimo la atención. Fíjense si esto es una copia tan buena que tú puedes acceder con tus claves de seguridad, con tus palabras de seguridad, puedes acceder acá. Es decir, que ellos copiaron el software de Chia, lo copiaron exactamente igual, solamente cambiaron el nombre, solamente pusieron en vez de Chia, pusieron Flap, igual para las otras plataformas, le modificaron algunas cositas, pero al final es lo mismo. Es lo mismo porque si te permite acceder con tus claves de seguridad aquí, ¿por qué ellos no salieron con un software propio realizado por ellos? Entonces, esas son las cosas que a mí me tienen en duda, me tienen pensando. Yo sé que sería súper brutal el yo meter esta capacidad aquí y empezar a ganar monedas que quizás no sabemos, quizás en un futuro ya le pongan un valor, consigan una casa de cambio y que tú hayas farmeado 20 o 30 monedas. Sería brutal, ¿no? Pero eso es un riesgo que yo no quiero tomarme porque también sería un peligro de que Chia me banee la cuenta o los plots se dañen y yo tener que empezar de cero. Yo
Voy a esperar un poco más, voy a darle un poco de tiempo para ver qué pasa más adelante. Y luego, si veo de que es seguro, pues voy a meter toda mi capacidad en Flap o en las otras aplicaciones. O empezaría con esta, que veo que esta es como la que está mejor si la comparas con las otras, porque van a estar saliendo muchas, pero yo creo que esta sería la mejor opción, ¿no? Así que chicos, cuéntame tú qué piensas aquí en los comentarios. ¿Te arriesgarías a meter tus plugs en esta nueva aplicación? Ahora bien, si tú tienes, qué sé yo, poco espacio, tienes, vamos a decir 5 teras, tienes 100 parcelas, 80 parcelas, pues yo me arriesgaría si yo tuviese esta cantidad de parcelas, porque ya el riesgo sería menor. En caso de que me desbaraten la cuenta, me bloqueen la cuenta, pues creo una nueva y empiezo de cero a crear, ¿no? Pero en mi caso yo voy a esperar porque lamentablemente yo dispongo de una capacidad muy grande y no quiero volver a tener que crear estos plugs de nuevo. Sería un trabajo que no lo quiero hacer, la verdad que no. Yo voy a darle un poco más de tiempo. Le voy a pedir un favor, si ustedes saben de, qué sé yo, de algún comunicado que hayan hecho la gente de Chia, ya sea en Twitter o en el foro, si ellos se han pronunciado con respecto a esto y dicen que es seguro, pues chicos, compártanme esto aquí en los comentarios para yo de una vez meter todos mis plugs y ver cuánto puedo ganar con esta capacidad de 120 TV Buy. No es mucho, pero al menos me alcanza para algo. Quizá pueda ganar un premio más rápido que lo que gano aquí en Chia. Si te gustó el video, suscríbete. Bueno, no, antes de irme, debo decirte que si tú decides meterte en Flap, eso queda bajo tu responsabilidad. No les recomiendo a nadie que lo haga. Esto es solo un video informativo para que ustedes vean cómo va la situación. Hay otras plataformas. Yo me fui por esta porque creo que esta es la mejor después de Chia. Pero si tú decides meter tus plugs, meter toda tu capacidad aquí y farmear al mismo tiempo, ya sea en Chia, en Flaps, en Corepur, en Hpur y en todas estas plataformas, que eso quede bajo tu responsabilidad. Así que ya sabes, si te gustó el video, regálame una suscripción, dale like y te veo en la próxima entrega. Bye bye, hasta el próximo video.